Hoy vamos a hablar de los 12 profetas menores, pero los vamos a tratar de ubicar en el espacio donde profetizaron, en el tiempo y las profecías, a quién iban dirigidas, cuáles se han cumplido, cuáles se están cumpliendo y cuáles se van a cumplir o están por cumplirse. Entonces tenemos, para entender esta vida de los profetas hay que entender algo. Tenemos que entender a Salomón. Salomón, el Señor dijo, no habrá un hombre más sabio nunca en la historia de la humanidad que el rey Salomón. Pero el hecho de que él tuviera 700 esposas y 300 concubinas lo volvió loco. Si ya usted los vuelve locos, su única mujer, ahora imagínate este hombre con 1000. Pero bueno, él se dejó llevar por los apetitos sexuales. Y recordemos que Salomón se alejó del Señor. Salomón, el que construye el templo, el que hace la mayoría de los salmos, el que es ejemplo para muchos, el que lleva la gloria a Israel, termina apartándose del Señor. Él, mientras él vivía, cogía impuestos para construir el templo, pero cuando el templo se acabó y llegó su hijo a reinar, su hijo no bajó los impuestos, todo lo contrario. Los ancianos le decían, baje los impuestos, que ya construyeron el templo y ya Israel tiene su palacio, sus murallas, todo. Y él él se llamaba Roboam, en lugar de bajarlos, los mantuvo y hasta los llegó a subir un poquito. Entonces eso oprimía mucho al pueblo. Entonces las 10 tribus del norte se rebelaron contra esos impuestos, ¿cierto? Y le dijeron, no te vamos a seguir. Entonces se unieron a el otro hermano de Roboam, que también era hijo de Salomón, que se llama Jeroboam. Entonces Jeroboam forma las 10 tribus del norte y a ese reino lo va a llamar el reino de Israel. Y Roboam se queda con las 2 tribus del sur, que es donde está Jerusalén, Jericó, Belén y todos los pueblitos alrededor. Luego tenemos el reino del norte, se llama Israel, el reino del sur se va a llamar el reino de Judá. Entonces empieza a haber una dicotomía en el templo. Los del norte ya no bajan al templo de Jerusalén, sino que ellos van a construir un nuevo templo. Y es cuando empiezan a hacer no solamente uno, sino varios. Y esos templos se van a empezar a llenar de características diferentes a lo que era, porque el Señor había dicho, mi templo está en Jerusalén y allá irán a adorarme. Ellos, al rebelarse, empiezan a apartarse poco a poco de las enseñanzas del judaísmo. Esta división ocurre más o menos sobre el año 928 a.C. Y es cuando empiezan a aparecer ahí. Mire, los profetas aparecen en el momento en que aparecen los reyes en Israel. Cuando nosotros vemos en la historia del pueblo de Israel, ¿quiénes gobernaban al comienzo Israel? Los jueces, que eran un anciano de cada tribu que se reunían a gobernar y ellos reinaban sobre Israel. Era el reinado que Dios quería para su pueblo. Pero el pueblo pedía un rey, un rey, un rey, y Dios termina cediendo al capricho y permite que empiecen a haber reyes. Entonces, los profetas empiezan a tener fuerza como la conciencia moral de los reyes. Porque los profetas eran lo que les decía, está haciendo mal, el Señor lo va a castigar, el Señor le va a hacer esto porque usted está haciendo mal. Pero claro, ellos en lugar de seguirlo, se iban en contra. Entonces mataban a los profetas, los torturaban, los encerraban, los apedreaban. Entonces es cuando viene la primer profecía que se cumple en el reino de Israel. Cuando en el año 722 a.C. vienen todos los de Asiria. Y el pueblo de Asiria invade el norte de Israel y coge y
manda a la diáspora a esas 10 tribus, ¿cierto? Nunca más se volvió a saber de esas 10 tribus. Hay teorías y ahorita en la nueva era han aparecido, imagínate, el otro día oí una cosa como que había aparecido una tribu perdida de Israel en un pueblo al sur de México. ¡Por favor! En la isla, no. Es que eso es, no, otros los ubican en la India, otros los... No, teorías hay muchas. Siéntate por ahí paradita. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta varias cosas. Uno, en el 928 antes de Cristo se divide el reino de Salomón, que era el gran Israel, en dos: reino del norte y reino del sur. El reino del norte, Israel, las 10 tribus, va a ser invadida por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Y el reino del sur, el reino de Judá, va a subsistir unos 200 años más y ellos son invadidos por los babilonios en el 586 antes de Cristo. En algunos textos aparece el 587, no vamos a pelear por eso. Entonces, el del norte es invadido por los asirios y el de abajo es por los babilonios. Pero si uno se va a ver en esa historia, ¿quiénes son los asirios? ¿Dónde están los asirios? ¿Dónde están los babilonios? ¿Dónde están los caldeos? Irak. Y eso hoy van a entender ustedes la profecía de Jonás de una manera tan clara. Entonces, es más, los profetas empiezan a decir que Jerusalén será destruida, que los mandarán a la diáspora, pero que habrá un rey que permitirá que regresen otra vez a reconstruir Israel. Los profetas denuncian. Óyelo bien porque esto es nuestra vida hoy. Luego amenazan, luego advierten, luego son testigos de la destrucción y luego llegan a hablar de esperanza, de un tiempo nuevo y que volverían otra vez al templo y que el templo sería reconstruido. Cuando el pueblo piensa que todos los reyes han fallado, es cuando se empieza a hablar y empiezan los profetas a hablar de un Mesías, de un ungido que vendrá a poner orden, justicia y libertad. Entonces es cuando vemos que aparecen que, por ejemplo, Isaías dirá que, miren esto tan bonito, que esto es escrito entre los años 800, 700, 600 antes de Cristo. Isaías es el que nos dice que nacerá de una virgen. Miquea nos dirá que nacerá en la pequeña población llamada Belén. Otro dirá que vendrán unos magos de oriente a adorarlo. Otros dirán que surgirá una estrella en el firmamento que los guiará. Otro dirá que será un descendiente del rey David de la tribu de Judá. Y todas estas profecías se cumplen en la historia única y exclusivamente en Jesucristo. Por eso aquí se empieza a hablar ya de visiones. Ezequiel y Daniel son característicos de las visiones, eso ya hablamos en la semana pasada sobre los profetas mayores. Ahora vamos a hablar sobre los profetas menores. Se llaman menores porque el libro era más compendiado. No quiere decir que sean menos importantes, sino que su libro es más pequeño. Entonces, los dividimos en 3 grupos. En el primer grupo vamos a tener a Oseas. Este es interesante, esta historia es alucinante. Oseas es siempre, ustedes ven al comienzo del libro, dice, hijo de Beeri. Profetizó en los reinados de Osías, de Jotán, de Ahá y de Ezequías, y en el tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Él nace hacia el 784 antes de Cristo y muere en Safed, Israel. El profeta combate las conocidas tendencias idolátricas del reino de Israel, porque el reino de Israel ya estaba perdido por apartarse del Señor. Ellos, en el templo que construyen para no ir a Jerusalén, adivinen qué hicieron dentro del templo.
un becerro de oro. Cuando ya el Señor los había destruido por eso, vuelven a construir un becerro de oro. Y entonces Oseas llama a su pueblo a una piedad interior, a la devoción que los unirá de nuevo a esto. Pero entonces el Señor le manda una misioncita bien dura. ¿Se acuerdan cuál fue lo que el Señor le pidió a Oseas? Que se casara con una prostituta. Del capítulo 1 al 3 de Oseas vamos a entender por qué el Señor obliga a Oseas a casarse con una prostituta. Porque él la encuentra bella y el Señor te dice, cásate con ella. Pero la esposa se llamaba Gomer. Pero aquí empieza a jugar un papel importante algo. Él la cuida, le da todo, la ama. Ojo, recalca mucho esa frasecita, y yo la amé. Pero, ¿se acuerdan de ese proverbio que dice que el perro siempre vuelve a su vómito? Nace de aquí. Uf, viejo, ¿no? Porque ella abandona a Oseas y se vuelve a la prostitución. Gomer. Y vuelve a la prostitución y él vuelve y la cuida cuando ella cae enferma y ya está mayor de edad, creo que ya pasaba de los 35, ya era tercera edad. Bueno, respirando. Entonces Gomer no acepta lo que le ha pasado en su vida, que se volvió vieja y ya nadie la quería. Y vuelve arrepentida a donde Oseas, y Oseas le vuelve a brindar el mismo amor. Y él es el que la va a cuidar hasta el final de sus días. Oseas a Gomer. Mire lo que es el amor. Y le muestra que amando se llega a la felicidad. ¡Qué belleza! Pero ¿por qué el Señor obliga a Oseas a casarse con Gomer? ¿Por qué? Porque todo el pueblo se burlaba de Oseas, que porque se había ido con una prostituta y que la prostituta la había dejado, pero al final demuestra que es el amor el que convierte. Y el Señor le dice al pueblo, le dice, ustedes se burlan de Oseas, pero es que ustedes son la prostituta. Yo los he amado, los he querido, los he cuidado, los saqué de la esclavitud, les di alimento. Y se me han apartado para adorar un becerro de oro. Cuando todo se ha venido abajo, los han destruido, los han aniquilado, yo he vuelto a recogerlos. Y siempre los recogeré porque soy un Dios de amor. Si ves que toda profecía, todo mensaje lleva. Oseas fue contemporáneo de Isaías y de Amós. Acordémonos que él nace en el 784 a.C., más o menos. Cuando el Señor lo elige como profeta, lo manda a profetizarle a las 10 tribus de Israel. Recordemos, él nace en el 784 a.C. y la destrucción viene en el 722 a.C. Él les dice cambien, él les dice hagan lo bueno, vuelvan al Señor, sacan esos ídolos, vuelvan a Jerusalén, únanse de nuevo. Y ñanga, no hacen caso. De él sabemos su drama porque lo narran los primeros 3 capítulos y el libro contiene 14 capítulos. Él lo hace, pero lo hace obedeciendo al Señor. Pero miren esto tan bonito, si ustedes leen bien, se dan cuenta que él la amó. Ahí es cuando entendemos que el amor no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad. La gente cuando se burlaba, él sencillamente agachaba la cabeza.
Era para él lo que quería reflejar es que a través de los años nos vamos a dar cuenta, sobre todo los que son padres, de la ingratitud de los hijos, de ciertos hijos y de ciertas parejas. Esto es bien importante porque cuando vemos la historia de Oseas, es cuando podemos entender muchas historias que Oseas nos quiso decir a través de su entrega a esta prostituta, ¿cierto? Entonces, es más, la historia de él es una historia de total y absoluta amor por la voluntad del Señor. Él le dijo, haz mi voluntad, y él se enamoró. Mire, él llegó a recoger a esta prostituta de nuevo, ella se enamora y al final le muestra que a través del amor se consigue la felicidad. Hay el esquema que tiene en las camisetas de manual de todo pecador tiene un pasado y todo santo tiene un futuro, que eso, si no estoy mal, es de San Agustín. La idea es Eso. Esta parte, siéntense. ¿Algún caballero que se levante para cederle a las damas las sillas? Ah, bueno. Bueno, esta parte la pueden editar. Ah, sí. Bueno, respirando. La anterior equivocación era para demostrar que, aunque ustedes no lo crean, soy humano. Padre, una pregunta. Sí. O sea, está hablando de los profetas y, mejor dicho, los sacerdotes podrían llamarse profetas. Todos somos profetas, reyes y sacerdotes. Todos, todos. Eso, en el bautismo el Señor nos hace eso. Sacerdotes, profetas y reyes. Pero hay un sacerdocio ministerial que es el que nosotros ejercemos, porque nuestro ministerio es ese. Mi vocación es llevar la palabra. ¿Cuál es tu vocación? Ser esposa. Tu vocación es estar con Él. Mire esto tan lindo en el matrimonio. No eres llamada a ser madre, tu primera vocación es ser esposa. ¿Sí? Porque esposa serás hasta la vejez. En cambio, madre, tú ejerces la maternidad con el niño y cuando empieza a crecer hasta que ya desaparece. Entonces, hasta aquí estamos bien. Vamos a arrancar ahora con el profeta Joel. Ya vimos a Oseas, ahora seguimos con el segundo de los profetas menores que se conoce como Joel. Es hijo de Petuel. Profetizó en el reinado de Judá después de la ruina de Israel. Este librito tiene 4 capítulos y lo interesante es que la última parte habla sobre la restauración de Israel y ya Dios morando entre nosotros. Es decir, la restauración que dice Joel ya ocurrió, pero ya el reinado de Dios entre nosotros es lo que nos toca a nuestra generación. Eso lo vamos a ver en la próxima charla, de qué profecías ya se cumplieron, cuáles se están cumpliendo y cuáles están por cumplirse. Voy a tratar de terminar ese resumen para la semana entrante. Él profetiza contra Egipto y contra Edom. Aquí empieza esto a complicarse. Tras la conquista de Babilonia, cuando Babilonia destruye a Israel, que eso ocurre en el 586, los edomitas, que son los que estaban sentados en esta tierra de Edom, se asentaron y empezaron o sea, este es Israel, ¿cierto? El reino del norte está aquí.
aquí está el lago de Tibería, el río Jordán, aquí está el Mar Muerto, justo enfrente tenemos a Jerusalén, al lado tenemos a Belén y a Jericó, y más abajo, abajo de lo que conocemos como el Mar Muerto, toda esta zona que está abajo y que llega aquí hasta el Mar Rojo, era el territorio de los edomitas. Entonces, ellos se instauran ahí, pero no dejan de ser de alguna manera descendientes de tribus de Israel. Y entonces establecen la capital, los que fuimos alguna vez en Petra. ¿Quiénes han ido aquí a Petra? Petra, mira, ahí es cuando entendemos la importancia de Petra en la historia de toda esa zona. Era la capital del reino de Edom. Pero miren esto que esto es muy bueno. Prosperaron en el sur de Canaán. Canaán era todo lo que estaba hacia el norte. Y fueron derrotados por Judas Macabeo en el 163 a.C. Judas Macabeo fue uno de los líderes del mundo judío más importantes porque ellos expulsaron a los griegos, expulsaron a las tribus que los estaban invadiendo porque ya habían regresado y se habían instaurado allí. Otro que los atacó en el 125 fue Juan Hircano. Este último, Juan Hircano, obligó a los edomitas a adquirir las costumbres y la religión de los judíos. Cuando Pompeyo incorpora a Judea en el imperio romano, es cuando pasa a estar gobernada toda esa zona por lo que vamos a conocer como la dinastía de los Herodianos. Herodianos porque eran los hijos del rey Herodes, impuesto como rey títere de Roma en el reino de Israel. Entonces, según Flavio Josefo, que no tiene nada que ver con Biblia, nada que ver con esto, era un historiador de la época, unos 20,000 idumeos tomaron partida por los celotes en la defensa de Jerusalén. ¿Quién era celote en la Biblia? Simón el Celote, porque eran como decir los revolucionarios armados. Ese Simón el Celote era de los que se agarraba a trompadas con todo el mundo. Entonces, esto lo vamos a entender. En el asedio romano del año 70, ellos se unen para defender, y esta es la última mención que tenemos en la historia de los idumeos, porque el imperio romano los aniquiló, prácticamente los borra del mapa. Joel en hebreo quiere decir Joel. Pero claro. Dios. Yahvé es Dios. Joel es Dios. Recordémonos que Él es yo soy. Elohim, yo soy el que soy. Joel, Dios es Él, es Dios. Es como recalcitrante. Ese era el nombre que él tenía. Entonces, él profetizó concretamente en el reino de Judá después de la destrucción del reino de Israel. Él fue testigo y les dijo a las 10 tribus de Israel: serán mandadas a la diáspora y se exterminará tu historia. ¿Pero por qué? Adoraron un becerro. Qué fuerte, ¿no? Entonces, una vez un sacerdote me decía en el seminario que era muy divertido, porque uno le hacía muchas preguntas y entonces uno le decía: ¿pero cómo así que este profetizó y se convirtió inmediatamente? No. Mire, querido Osvaldo, peque y espere unos 30 años para que vea el castigo. Entonces, por eso prefiero no pecar, o por lo menos no publicarlo. Pero bueno, su profecía está contenida en 4 capítulos y anuncia 4 grandes acontecimientos. Miren esto, que esto empieza a ser lindo aquí. En Hechos de los Apóstoles, Pedro habla de la venida del Espíritu Santo y le habla lo que Joel había profetizado.
habla de los favores de Dios y de las señales que aparecían en el cielo y la tierra en ese momento. Muchos comentadores de la Biblia dicen que ese regreso de Israel a Babilonia, de Babilonia al pueblo de Israel otra vez, está aquí profetizado en Joel. Pero el libro que fue escrito más o menos en el 835 al 800 antes de Cristo, estaba hablando de una futura destrucción, ocurrió la destrucción, ahora está hablando del regreso del pueblo de Israel, pero ellos creían que era del regreso de las 10 tribus. No, ahí es cuando empezamos a enredarnos en las profecías, era del regreso de la tribu de Judá, una vez, porque él estaba profetizando abajo, y abajo no se había destruido el norte, y él ya estaba hablando de que regresarían de Babilonia. Ten en cuenta que lo que hoy es Irak estaba conformado, primero fueron los sumerios, ¿cierto? Por eso hay un libro de Carter que se llama La historia de la humanidad empieza en Sumer. Después de los sumerios vienen esta zona de los caldeos. Después de los caldeos esta ciudad de Babilonia toma poder y se acrecienta. Luego después de los babilonios vienen los asirios, que son casi contemporáneos, pero luego viene Ciro de Persia, que es como decir, viene el ayatolá de Irán, porque Persia es Irán. ¿Sí los estoy confundiendo mucho? ¿No? Vale. Entonces, el propósito de la escritura de Judá es bien concreta. Dice, es devastada, una de las profecías que le hace a Judá es que ella sería devastada, Judá, por una horda de langostas. Y es cuando le llega la hambruna a toda esa zona de Judá y es devastada porque ellos acaban con cultivos, acaban con fuentes de agua, acaban con todo y era un castigo del Señor. El libro se destaca por estos eventos. Uno es la invasión de las langostas y el otro, que es el más bonito y que nos atañe a nosotros, que un día vendrá un derramamiento del Espíritu Santo cuando esté el Mesías. Oh, es que no lo queremos ver. ¿Pero por qué no lo vemos? Porque no leemos. Entonces, el cumplimiento inicial es citado por Pedro en Hechos de los Apóstoles, 2 capítulo. Y eso es lo que nosotros llamamos, y que vamos a celebrar pronto, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Hasta aquí, Joel. Vamos a entrar en Amós. Amós era un pastor de un pueblito que se llamaba Tequé y profetizó en Betel. El rey Jeroboam de Israel adoraba ídolos. No sabemos cómo murió Amós porque no hay mucho dato. Este libro apenas tiene 9 capítulos. Amós significa el que lleva la carga, Amós. Es conocido mucho porque era un pastor, pero les quiero explicar aquí algo que es bien interesante. Era un pastor y productor de higos en Tecoa, que era el Tecoa o Tequé, que era donde él era. Eso queda en el límite del desierto de Judá, que es donde él se hace. Fue profeta en el norte, en Israel, porque él es más o menos de esa época. Y durante el reinado de Jeroboam II, se le atribuye la autoría de este siglo y nosotros conmemoramos su fiesta. ¿Qué día? 31 de marzo. Por eso es que Dios dijo que nazca Amós en el día del cumpleaños de Doriana. Hablaba con rudeza, porque recordemos, era un campesino y era un pastor inspirado por la fidelidad del Señor. Condenó, óigalo bien, condenó la corrupción de las élites. Él es el que nos enseña que el dinero mal habido nos condena y el dinero en abundancia nos daña.
O sea, el que tenga en la cuenta más de $10,000 ya puede transferirlo a la mía. Para que no se le dañe el alma. Bueno. Anunciando, él fue el que anunció el fin del reino de Israel. Él fue acusado por el sacerdote Amasías de conspirar contra el rey. Entonces, en esa conspiración fue expulsado del templo de Betel. Y según una vida de los profetas, un libro apócrifo, fue herido en la cabeza por el hijo de Amasías, por lo que llegó y por esa herida él muere. Entonces, el hijo de un sacerdote de Betel le pega, no sabemos con qué, en la cabeza, le abre una herida y tiempo después muere. Hay una tradición, según la Biblia, el papá de Isaías se llamaba Amós, pero no es este Amós, porque hay un desfase de años muy grande para que, eso es como, no sé, decir que alguien que nació en el 783 a.C. puede ser papá de alguien que nació en el 810. No cabe eso. Bueno. Amós fue conductor de bueyes y recolector de higos silvestres. ¿Cómo se llama el árbol donde crecen los higos silvestres? No, la madera. Sicómoro. ¿Se acuerdan que Zacarías se subió a un árbol de sicómoro? Porque esa madera era en la que hacían los sarcófagos para enterrar a los muertos. Lo tenemos, el ejemplo más grande se da en los sarcófagos de las momias de Egipto, porque es una madera que es prácticamente seca, incorruptible, no le entra el comején. Por eso se han conservado tantos esos sarcófagos, por la sequedad tan grande que hay en la tierra de todo el Medio Oriente. Entonces, estos higos eran considerados el alimento de los pobres, porque ellos sabían que el higo de los sicómoros que se hacía era muy chiquito, lo cual lo hacía ácido. Entonces, ellos tenían una especie de tradición. Cuando el higo estaba verde, lo punzaban y le hacían agujeros, para que el higo se llenara y se ampliara y se volviera dulce. Por eso lo llamaban, es un higo de los pobres, porque era un higo falso. O sea, es como cuando cogen un pollo y lo inflan con agua o con aire y te lo venden así. Eso lo hacen en muchos supermercados en los Estados Unidos, pero no vamos a hablar de eso. Bueno, Amós comenzó su profecía de Dios 2 años antes de un gran terremoto que ocurrió en el reino de Osías. ¿Por qué es importante este terremoto? Porque está en un periodo de 26 años, él profetizó durante 26 años, entre el 829 y el 804 antes de Cristo. Era tenido de tal magnitud que Zacarías hizo mención de él 300 años después. Pero no es el mismo Zacarías que tenemos en el Nuevo Testamento, era otro que está en el Antiguo y que luego lo vamos a estudiar con mayor profundidad. Ahora viene uno, lo vamos a dejar ahí, que se llama Abdías. Abdías es el libro más cortico de toda la Biblia. Tiene solamente 21 versículos. ¿Alguno de ustedes ha leído Abdías? No. Sí. Señor, perdónalos, son ateos. Un capítulo, 21 versículos. No, es que no llega ni a capítulos, son 21 versículos, no tiene... Un libro de 21 versículos. Sí. Es el libro más corto de la Biblia. Él dirigió su profecía concreta contra los idumeos. Ahí hay algo bien interesante. A los que anuncia los castigos por lo mal que se portaron con los judíos.
maldito aquel que maldiga a mi pueblo. ¿Por qué? Porque Abdías era un profeta que tenía un amor por Dios de tal manera que él hablaba con Dios como, ya vengo, voy a hablar con un amigo, así. Entonces, Abdías en hebreo quiere decir servidor de Yahvé. En el Antiguo Testamento hay 12 personas con este nombre, Abdías. Pero el Abdías más importante es este profeta. Este ocupa el cuarto lugar en los libros de los profetas menores. Se desconoce todo acerca de él. No se sabe nada. Son pinceladas que se han sacado a través de la historia. Se supone que el libro fue escrito hacia el año 607 a.C. O sea, ya había sido destruida el reino del norte y quedaba ya por destruirse el reino de Sur. Él profetizó en la época de Jorán, rey de Judá, entre el 849 y el 842. Pero habla de la destrucción de Jerusalén como si ya hubiese sido destruida, lo cual hace una especie de confusión. Todo su libro es una esperanza acerca del futuro. Y por eso hace pensar que el libro fue escrito después de la caída de Jerusalén. Pero hay como una confusión ahí, porque es muy parecido a las profecías de Jeremías. El libro de Abdías, esos 21 versículos se dividen en dos partes. Del 1 al 16 son juicios contra Edom. Mire, vamos a entender en esto, en los que vienen, en Edom, cómo el Señor hace una profecía a Edom brutal, que aquí la vamos a ver. Mire, dice, Edom es conocida porque tiene su morada entre los desiertos, los peñascos, pero en aquella época todavía era una región fértil, no es la Edom de hoy. ¿Alguno de ustedes ha estado? Sí, fuimos al Mar Muerto, a Qumran nosotros. No llegamos allá, ¿cierto? Bueno, es que cuando uno entra en Qumran, ese es el territorio de Edom, de los edomitas, idumeos, como lo quieramos llamar. Dice, sus mismos aliados se volverán contra ella y la asolarán por haberse violentado contra los hijos de Jacob, de Israel, y por haberse regocijado en la caída de Jerusalén. Cuando cayó Jerusalén en el 586, los judíos trataron de huir hacia el sur para refugiarse entre los edomitas y ellos les cerraron el camino. No permitieron que los israelitas pudieran entrar al territorio de Edom, lo cual hace que esto sea muy, muy, muy grave, porque muchos fueron asesinados. Es un poquito, los dejaron contra la pared y llegaron el Imperio Romano, los conquista el Imperio Romano, los babilonios, y muchos de ellos mueren en esa huida. La segunda es la segunda parte, que es del versículo 17 al 21, él profetiza la restauración del reino de Israel y la restitución de sus territorios. ¿Dónde encaja lo que es el Éxodo? Uy, no, eso fue 1500 años antes. Tuvieron cabal cumplimiento estas profecías cuando él anuncia que ellos, después de unos años, volverán y reconstruirán el templo. Esto se acuerda en lo que dice el Señor cuando dice, esta belleza de este templo lo reconstruiré. No quedará piedra sobre piedra y lo reconstruiré en 3 días. Pero esta profecía estaba hablando de la reconstrucción del templo de Jerusalén, que es reconstruido después de la invasión de los babilonios. El hebreo de Abdías es muy animado y fluye rápidamente.
en esos apóstrofes, en esa vivacidad y soltura. Es un estilo poético, limpio y puro. Ahora vamos a hablar del contenido doctrinal de estos 4 primeros profetas menores. Vamos a ver si alcanzamos. Oseas, 14 capítulos, es estilo patético, sentencioso y elocuente. Transmite el mensaje de Dios con su relación con su esposa, como es la relación con la prostituta, y luego el oráculo contra Israel del capítulo 4 al 9. Esto es como un resumen de la doctrina. Joel tiene 4 capítulos y es una evocación a los oráculos antiguos. Anunció el juicio a las naciones y la efusión del Espíritu Santo, que ese es el que nos toca a nosotros. Es expresivo y figurado. Profetiza, que esto es lo más lindo, en el capítulo 2 del versículo 28 al 32, profetiza la llegada del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Es una belleza, si lo leen es muy bonito, porque invita al arrepentimiento y la penitencia. Aún entender eso es entender algo que la diferencia que hay, yo no sé si se los dije ya, entre remordimiento, culpa y arrepentimiento. ¿Yo les he hablado de eso? Judas tuvo remordimiento por lo que hizo, ¿cierto? Ese remordimiento le produce culpa. Pero él nunca hizo el salto al arrepentimiento. Él se quedó en la culpa y en el remordimiento. La culpa lo condena. ¿Por qué? Nosotros sabemos muchas veces que hacemos y cometemos errores y nos equivocamos. Por ejemplo, el ejemplo. Esto se llama la verdad de perogrullo. Sí, es una expresión muy española. No les voy a preguntar quién es perogrullo porque aquí nadie habla español, entonces estábamos hablando de la culpa. La culpa. ¿Sabes dónde entendemos esto? Hoy en el aborto. Yo recibo muchas chicas o mujeres que han abortado hace 20, 30 o 15 años, que siempre vienen por lo menos una vez cada 6 meses a confesar el aborto. Se quedan en el remordimiento, se quedan en la culpa y no pueden dar el salto al arrepentimiento. Por eso siempre el Papa Benedicto XVI dice que lo que no nos mata en este siglo es el fenómeno del buenismo. Yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, entonces yo voy para el cielo, eso no es ningún problema para mí. Entonces, cuando falten 5 minutos, ¿me avisan? Todavía. Pero yo no te he dicho 5 minutos, ¿para qué? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Muchas veces entendemos que el remordimiento de haber matado al niño en el vientre, es como ese masoquismo que se regodea y se regodea y se regodea, y es que yo quiero sufrir porque es que hice mucho daño y es que maté a mi niño, y es que empieza el complejo de la culpa. La culpa es algo que nos inculca el demonio para creer que no merecemos la salvación. Pero el Señor nos llama al arrepentimiento, es decir, Señor, me equivoqué, perdóname y yo voy a rehacer mi vida. Es volver a poner el counter en ceros y volver a arrancar. El remordimiento no le permite al ser humano avanzar, sino quedarse en el dolor del pasado. Es lo que llamamos ahorita mucho, que vemos en muchas de estas terapias de la herida y la herida y la herida, y nos quedamos en la herida y abrimos la herida y le echamos sal a la herida y cosemos la herida. Confiésese y siga adelante, deja la tontería. Perdón,
Ya saben que mi misericordia es... El texto lo repetirá Pedro en Hechos de los Apóstoles, en el cual Pedro acude a Joel para llamarnos al arrepentimiento y a la penitencia. Amós tiene 9 capítulos, lo divide en 4 partes. La primera parte es un oráculo introductorio, los segundos son las visiones particulares, las terceras son las visiones por el pueblo y luego en el cuarto son oráculos de esperanza que ya nos conciernen a todos, ¿cierto? Y luego él tiene un lenguaje en el cual habla con sencillez. Él es conocido como el profeta de la justicia. Él nos llama a ser fieles a la alianza, es decir, responder con amor al amor. No es demagogo, pero es testigo de la justicia de Dios. Amós nos llama a responder a ese amor que el Señor nos está regalando. Por eso el arrepentimiento es tan importante, porque nos llama a apelar al amor y la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es amor de Dios por nosotros. Eso es todo. Porque el Señor, como les venía diciendo, el infierno está lleno de gente buena que nunca se arrepintió. Y el cielo está entonces lleno de gente mala, que espero que ustedes sean esos, que son malos, que se arrepintieron. ¿Sí ves? Aquí, mire, ustedes, si yo puedo tener para la próxima clase terminado todo el análisis de los profetas, van a entender una belleza de lo que es leer los profetas a la luz del Espíritu Santo. Porque cuando yo ya he entendido eso, ya puedo pasar al Nuevo Testamento con una visión diferente de cuál fue la misión de Jesús. Porque si me lo han anunciado, entonces aquí es cuando entendemos, por ejemplo, una profecía de Isaías, a la cual aquí se va a revelar mucho en el profeta Amós, y es la profecía de el río Éufrates se secará. Cuando se seque el Éufrates, ojo, y se seque el canal de Egipto, estaréis en el final de los tiempos. Ustedes saben que el río Éufrates ya se secó. Falta Egipto. Ojo. Y Abdías, que es el más cortito de todos, Abdías, que es el más cortito de todos, que tiene 21 versículos, profetiza por la idolatría la ruina del pueblo de Judá. Pero hay una cosa muy linda. Él ya nos profetiza el reino de Jesucristo. Castigo de Edom y del monte Sión. Permitiremos en la profecía, el pueblo de Israel regresará y recuperará su tierra. Pero también hay unas profecías que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasará en ese final de los tiempos cuando Israel tenga el poderío militar que tiene hoy? Esto es bien bonito. Luego tenemos el segundo grupo de estos profetas menores. Y se llama, uno que me encanta a mí, Jonás, el profeta de Nínive. ¿Sabe por qué? ¿De dónde viene el tiempo de arrepentimiento y penitencia? De Nínive. Porque cuando Jonás le advierte al rey que en 40 días será destruido, todo el pueblo hace esto. Pero miren esto, entendamos esto primero. Jonás quiere decir en hebreo paloma, el que vuela. Jonás es mencionado en nuestra Biblia y es tenido como un santo en la Tanakh judía y en el Corán, aunque ellos lo llaman de otra manera, pero es lo mismo. Es la capacidad de arrepentirse ante Dios para pedir perdón. Ojo, Jonás, Jesús mismo dice, Jesús se autodenomina
mayor que Jonás. Cuando los fariseos le piden al Señor una señal, en realidad, ¿qué les está diciendo a los fariseos? No tendréis un milagro, les basta el milagro de Jonás. ¿Pero cuál es el milagro de Jonás? ¿Que se lo tragara una ballena? No. No. No, ya, suficiente. La predicación. La predicación. Mire, Jonás era del pueblo judío, ¿cierto? Esa pelea que hay hoy entre Irán, Irak e Israel, eso no nació ayer, viene desde la época bíblica. Cuando el Señor le dice a Jonás, mira, avísale al pueblo de Nínive. ¿Alguien sabe qué es Nínive? El valle de Nínive. No. No. ¿Dónde está Irán? Señor, perdónalos. Bueno, Nínive es lo que hoy llamamos Mosul, que es como la segunda ciudad en el norte de Irak. Nínive queda en las riberas del Tigris. Pero en esa época, imagínate, de allá nació los que destruyeron el reino de Israel. De allá nació los que destruyeron el reino de Judá. ¿Estaría contento Jonás en decirle al rey de Nínive que en 40 días, si no se arrepentían, lo destruiría? Imagínense, eso es como decirle a Benjamín Netanyahu hoy que se le aparezca el Señor y le diga, mira, dile al ayatolá de Irán que si no se arrepiente, en 40 días destruyo todo Irán. ¿Qué va a hacer Benjamín Netanyahu? No, yo me quedo en Judea. Aquí lo tengo, pero ya te voy a decir. Lo que él nace más o menos en el siglo IX antes de Cristo y fallece en el siglo VIII, probablemente en Nínive. Pero miren esto tan interesante. Jonás, aunque pertenece a esa primera época, ya estaban peleando. Él se le revelan muchas cosas. Nínive es Mosul, imagínense. Entonces él dice, yo decirle a estos desgraciados que vienen atacando a mi pueblo. Entonces, que vienen atacando a mi pueblo, que si no se arrepienten, el Señor los va a destruir. ¡Que los destruya! Y él dice, no, yo no me meto allá. Él coge un barco y se va a Tarsis, que era España. Pero es cuando empieza a ver ese mar y empiezan a tirar suertes para ver por qué el mar está así de embravecido. Y cuando él dice, mire, en realidad no busquen más. El mar está así por mi culpa porque yo no le he hecho caso a Dios. Y sencillamente lo que voy a hacer es, tírenme al mar porque es que yo soy la culpa. Y de hecho cogen los otros y han visto ese jueguito que lo cogen los brazos y lo hacen ¡yupa! Al mar. Pero la profecía dice que se lo comió un monstruo marino. Nunca dijo que fuera una ballena. La ballena se la pusimos nosotros, porque era el animal más grande conocido en aquella época, una ballena. Pero no, la Biblia no habla de ballenas, habla de un monstruo marino. Sí, no te adelantes. Miren esto tan interesante. Él llega y lo bota en las costas de Fenicia. Fenicia es parte de lo que hoy es la costa mediterránea de Siria y Líbano. Y él le toca caminar hasta Nínive. Nínive es Mosul. Era la ciudad más grande conocida en ese momento, o una de las más grandes. Tardaban 3 días en recorrerla. Entonces, cuando él le anuncia al rey de Nínive que serán destruidos en 40 días, entonces, ¿qué hace el rey de Nínive? Se echa ceniza en la cabeza, que era una costumbre de ellos, se rasga las vestiduras y ordena que toda su ciudad y hasta los animales hagan ayuno. Y nadie va a comer ni a tomar agua, sino van a hacer arrepentimiento. De ahí viene la Cuaresma. 40 días de arrepentimiento y penitencia. Por eso el Papa se echa la ceniza. Claro,
Entonces eso es un símbolo. Es importante aquí resaltar que aunque los ninivitas hicieron eso, Jonás no creía que el Señor los fuera a perdonar. Entonces él se fue a una montaña alta donde divisaba todo Nínive, porque él dijo, no, aquí es, yo me voy a dar el banquetazo de ver cómo destruye el Señor a Nínive. Y es cuando el Señor le dice, es que no la voy a destruir. Y se pega le da una rabia, que dice, ¿cómo así me hiciste quedar como un falso, como un mentiroso, Y él se baja de la montaña y se va a una parte y se refugia debajo de un matorral y le dice a Dios que no quiere hablar más con él, que él ha hecho el ridículo y que todo el mundo se va a burlar de él. Entonces él se va a ese matorral. Y entonces, estando ahí todo bravo, en el matorral viene un gusanito chiquito, y empieza a comerse el matorral, hasta que se come todo el matorral. Y él dice, pero Señor, ¿por qué has permitido esto? Esto es cruel. Este matorral me daba sombra, me protegía. Y él se pone rabioso y triste porque el Señor ha permitido que un gusanito malo se comiera todo el matorral. Y entonces Dios le dice, te ha dado rabia y tristeza la muerte de un matorral, pero no te da rabia ni tristeza que en Nínive había niños inocentes, ancianos y todo, y que los he perdonado, que no he permitido que el castigo llegue. Ahí nace esa famosa frase del Señor, ora por tus enemigos. Qué difícil que es orar por nuestros enemigos. Entonces, esto es lo que el Señor llama aquí el cumplimiento de la palabra de Yahvé. ¿Por qué? Porque Jonás es un profeta, llamémoslo, eufórico y caprichoso. Él quería hacer su voluntad. El Señor le decía, haz esto, y él hacía lo contrario. Vas a profetizar esto, y él le daba rabia. Vas a moverte para aquí, y él le daba rabia. Porque él quería que su voluntad fuera, que eso es lo que nos pasa a nosotros. El Señor te regala una gracia, por ejemplo, pero quiero que esa gracia esté al servicio de lo que yo deseo y no al servicio de lo que Dios me manda. Es cuando entendemos que aceptar la divina voluntad no es aceptar que el Señor me dé lo que yo le pido, sino es amar lo que Dios me da. Eso es la importancia. Mire, cada profeta nos va a llevar a una manera diferente de ver esto. Pero a mí me encanta porque yo pongo el ejemplo de Netanyahu, que se le aparece Dios diciéndole, dígale a la ayatolá que lo voy a destruir. Me imagino Netanyahu se iría de vacaciones a Punta Cana. Entonces, y allá en el avión que se va a caer, le dice, vuelve y dile a la ayatolá. Entonces, imagínate. Cuando ya le dice, mire, el Señor la va a destruir. Y entonces el ayatolá dice, ok, yo sí le creo. A Netanyahu, ¿saben quién es Netanyahu, no? El primer ministro de Israel. Primero le va a creer al enemigo. Y segundo, va a hacer penitencia. ¿Sí ve que es incongruente cuando yo pongo esa historia hoy en lo que está pasando? Es como, yo me acuerdo, en estos días hablaba de la anécdota de la inocencia, muchas veces es rara, y siempre cuento la historia del cerdito que está amarrado de pies y manos el 31 de diciembre. ¿Saben la historia? Hay un cerdito que lo tienen colgado de un palo y está amarrado de manitas y paticas, y viene el matarife con un cuchillo así de grande, y entonces cuando lo ve venir el cerdito le dice, ¿cierto que usted viene a soltarme?
Bueno, Miqueas. Es un profeta de origen campesino de finales del siglo VIII antes de Cristo. Viene de una ciudad que se llama Moreshet, que es una pequeña aldea fértil en la llanura de Cefelá. ¿A dónde queda Cefelá? Ya todos me lo ubican en el mapa. Cefelá es un vallecito que queda aquí a la izquierda, a 30 kilómetros de Jerusalén. Nosotros pasamos siempre por ahí cuando uno va de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora es una región muy fértil. Miqueas profetizó durante los reinados de Jotán, Ahaz y Ezequías en el reino de Judá y fue contemporáneo de los profetas Isaías, Oseas, Joel y Amós. O sea, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no se dan cuenta que las apariciones de la Virgen hoy son contemporáneas entre Virgen de la Saled, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Medalla Milagrosa. Son como, conservan un orden, una acaballada en la otra. El Señor nunca dijo que Él iba a parar de hablarnos, pero estas apariciones ya no son del todo proféticas, sino son anunciadoras de que si no cambiamos, va a venir un gran castigo. Se repite de nuevo la historia. La profecía, el Señor nos anuncia, mire, por favor. Claro, en mi lenguaje sería, no sean tan brutos, cambien. El lenguaje del Señor, hijitos, por favor. ¿Sí ve? Es la diferencia, pero es lo mismo. Y aquí vamos a entender una cosa. Vamos a entender que la labor que hizo este profeta Miqueas es muy importante porque consideró que la infidelidad al amor de Dios me lleva a la explotación del prójimo, ¿cierto? Él amó a su pueblo campesino y pastoril y vio en él cómo el Señor siempre prefería a los pobres y a los ignorantes. Denunció a los ricos y poderosos, pero sobre todo a los sacerdotes del templo y a los falsos profetas que solo actuaban para conseguir poder y dinero. Rechazó siempre el abuso de los aristócratas de Jerusalén sobre el pueblo campesino y el pueblo humilde. Y estaba en contra de la instrumentalización de la religión para ocultar las justicias sociales. La predicación de Miqueas influyó para que Ezequías era el rey de Judá, intentara algunas nombrar. Y aquí viene cómo se nos empieza a explicar. El valor que representa el pasaje de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, está citado expresamente en Mateo 2:6 como profecía del lugar del nacimiento del Señor. Esto, que fue escrito 700, 800 años antes, en el pasaje de Miqueas capítulo 5:2 dice: y tú, Belén Efratá es por Efraín, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso en el Nuevo Evangelio vemos cómo se narran las 14 dinastías que van a pasar desde Adán, desde Abraham, desde todo esto. Pero luego en Mateo 2:6, mire lo que les acabo de leer. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Entre uno y otro hay 800 años de historia y no deja de ser una profecía que se cumplió. El libro fue escrito a finales del siglo VIII
y contiene 7 capítulos donde se narran todas las profecías del profeta, pero es interesante ver cuando yo lo leo con detenimiento cómo empezamos a verlo ahora. Oh, eso viene luego. Ahorita no les voy a vender todo el... Luego viene otro profeta que se llama Nahum. Nahum nace en Galilea. Galilea es el reino de Israel, que es todo esto tiene. Arriba tiene a Galilea, donde estaba Nazaret, donde estaba el mar de Tiberíades, donde estaba la ciudad de Magdala. Todo esto es Galilea. Luego está Samaria, que era donde estaba ¿Perdón? Esto lo tienen que editar porque Verónica está hablando. Ah, no, es el esposo de Verónica. Es lo mismo, son una sola carne de pecado. Bueno, continuamos. ¿Ah? No, tranquilo. La misa empieza cuando llega el cura. Punto. ¿Quieren que terminemos aquí en Nahum y hacemos Nahum, Habacuc y los otros 6 la próxima clase? ¿Ah? No, volvemos a arrancar en Nahum, porque ya hicimos los 6 primeros menores, hacemos la próxima semana los 6 menores, y hay unos que les va a fascinar. Les va a fascinar porque ellos no tienen un libro, son Elías y Eliseo. El misterio de Elías en el carro de fuego, que se fueron vivos. Bueno, lo dejamos hasta aquí. La semana entrante no se pierdan el próximo capítulo con Elías, Eliseo, los otros 6. Y será algo bien lindo. Que el Señor los bendiga y los coja confesados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.